hablando sobre lo que comentábamos antes de irnos a la pausa, de esto de la forma de comunicación que se hace a través del Congreso, la comunicación que hacen los diputados. ¿Qué tú crees de lo que decíamos, de que debe existir algún mecanismo para medir la productividad de los legisladores? Sí, yo creo que sin duda eso es algo que se va a imponer a medida que vayan avanzando los tiempos y que las agendas sociales vayan tomando más espacio. Yo creo que en República Dominicana hemos tenido un proceso en los últimos 10 años de bastante desarrollo en materia de activismo social. Y eso, a medida que vayan madurando esos movimientos y se vayan convirtiendo en organizaciones y grupos de intereses, va a hacer que esos sectores le exijan al Congreso y a sus representantes ver cuáles son, o ellos mismos busquen observar o auscultar cuáles son las visiones, cuáles son los temas que les interesan a cada congresista, para poder incidir sabiendo con quién cuento, con quién no cuento, con quién me alío, con quién gasto energía, con quién las invierto, para poder armar estrategias efectivas. Yo creo que eso se va a imponer con el tiempo y que no es necesario que sea una política institucional del Congreso, aunque sería muy positivo, sino que con el tiempo la ciudadanía misma va a ir exigiendo eso, porque las democracias, mientras van madurando y mientras van saliendo de lo electoral para lo social y democrático de derecho, que es lo que aspiramos, van constituyendo herramientas de fiscalización y de incidencia pública que los mismos ciudadanos, cuando vayamos dejando de ser habitantes, iremos promoviendo. La comunicación estratégica, José Carlos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de comunicación estratégica? Sí. ¿Qué tiene que estar presente? A mí me gusta mirarlo como una serie de elecciones, de cursos de acción, de decisiones que toma una organización o una persona para comunicar en virtud de sus objetivos, y tiene un carácter costo efectivo, lo cual es muy importante. Una mirada integral, es decir, tiene que mirar hacia los diferentes públicos, los diferentes esquemas en los que se encuentra la organización o la persona que comunica. Es decir, tiene que mirar qué piensan los públicos internos, los públicos externos, los entornos en sí, para poder diagnosticar hacia dónde debe ir su comunicación. A menudo cuando se habla de esto, se confunde esto que tú acabas de decir, de trabajar en base a objetivos, básicamente, con trabajar por las reacciones. O sea, yo mido cómo estoy y en función de eso hago. O sea, caer en el populismo. Sí, la comunicación reactiva no es estratégica de por sí, porque la comunicación reactiva te pone a merced de lo que tus opositores o los que activan alrededor tuyo, tu competencia, definen como curso de acción. Entonces, si tú no tienes un norte hacia dónde ir, no tienes un curso estratégico, tu comunicación se va a ver afectada, y por tanto tu autonomía como organización o como actor social o público también se va a ver afectada. Mira, cuando se piensa en esto de comunicación estratégica, se basa mucho en el tema de las grandes empresas o de las instituciones de gobierno, pero yo quiero que inicialmente hablemos sobre los profesionales liberales que cada día más se construyen un perfil a través de temas y que la gente, y de negocios, pequeños negocios, pymes, que brindan servicios y productos. ¿Cuáles son las cosas básicas que debe tener ese profesional que está emprendiendo, o ese comerciante que está emprendiendo? ¿Qué debe de tener, qué es lo básico que debe manejar de la comunicación estratégica? Sí, todo actor en el mercado tiene una necesidad clara que le impone el mercado y que le impone sus objetivos. Un factor muy importante para todo actor en el mercado es trabajar su imagen reputacional de acuerdo a sus objetivos. Muchas veces vemos como abogados que son expertos en X cosas se dedican a otro tema en ejercicio, por ejemplo. Y eso, en el caso de los abogados, que tienen muy limitadas las herramientas para comunicarse debido a que la ley establece que no pueden hacer publicidad, ese tipo de cuestiones, pues es muy... O sea, les produce un problema en el mercado, porque tú de un momento tienes un abogado que es experto en responsabilidad civil, pero por razones económicas tiene que dedicarse de todo al derecho laboral, por ponerte un ejemplo. Y entonces eso es lo que construye su imagen reputacional. Entonces el tipo que es jurista en materia civil
por otro lado está ejerciendo hacia otra parte, y eso le produce ruido a su reputación, a su imagen reputacional, que puede convertirse en algún momento en una deficiencia para la competencia de por sí. Entonces, yo pienso que lo principal es tener bien claros los objetivos estratégicos de gestión para luego comunicar a partir de eso. Y cuando digo comunicar no me refiero solo a salir a la prensa, o sea, todo lo que hacemos como profesionales, como actores, como organizaciones, comunica hacia los demás, hacia los actores que están involucrados en los diferentes espacios en los que nos relacionamos. La comunicación estratégica o la planificación de la comunicación, ¿es una inversión o es un gasto? Bueno, por el carácter costo efectivo que tiene, la mirada integral que lleva la comunicación estratégica, se convierte en inversión, porque no se trata de tú decir, bueno, yo quiero comunicar a tal público, no vas a llenar de vallas la ciudad. No, tú quieres comunicar a tal público porque ya estudiaste que ese es el público al que necesitas comunicarle para venderle X producto. Cuando ya tú tienes ese estudio, lo que tú tienes que hacer lo tienes más claro, y por tanto no vas a gastar, vas a invertir. Es como el guerrillero, vas a gastar las pocas balas que tienes en disparos acertados. Vas a apuntar a los públicos que necesitas apuntar para no derrochar dinero en, por ejemplo, vallas que a lo mejor no va a ver el público al que tú quieres dirigirte o al que tú necesitas dirigirte. Entonces, esa visión basada en el estudio diagnóstico de las necesidades y de los objetivos es la que define ese carácter costo efectivo, que elimina o reduce al mínimo el gasto en materia de comunicación. ¿Y qué ha permitido las redes sociales en materia de comunicación para estos actores grandes y pequeños? ¿Cuál ha sido la incidencia y cómo tú ves el manejo de las redes sociales en función de la estrategia comunicacional? Bueno, la principal ventaja de las redes sociales es que su acceso es gratuito. Ese es el principal elemento. Sin embargo, las redes sociales vienen a cambiar completamente la dinámica de las comunicaciones y la dinámica de los negocios incluso, porque estás ante un mundo, ante un espacio virtual en el cual cualquiera tiene el mismo peso específico. Ya no hace falta que tú estés validado por la sociedad o por los medios para tú comunicar, lo cual pone a las empresas en una vulnerabilidad mayor. Y ese paradigma, al cambiar, reduce el margen de acción, sobre todo cuando las empresas no están preparadas para dar respuesta a esa nueva realidad. Yo sé que la calidad juega un rol más importante, porque si yo como cliente estoy satisfecho, yo mismo hago mis redes y digo, bueno, a mí me gusta X producto, y le doy en su cuenta de Twitter, lo promociono, y eso es una publicidad gratuita, y quizá haga que otra persona lo consuma, pero si no me gusta, también digo, señores, no consuman esto, y si alguien lo ve, se puede convertir también en una campaña negativa. Exacto, eso en el caso de los negocios, pero también en el caso de los debates públicos, por ejemplo, el mejor ejemplo en la actualidad es la sentencia del Tribunal Constitucional, que desde las redes sociales se ha mantenido una vigencia que yo creo que en la historia nunca se había visto que un tema, temas así muy críticos que nos afectan, pero este tema se ha mantenido 3 semanas en la palestra pública, y es gracias al activismo social de las redes sociales. La temática se ha mantenido con todo el mundo activado de todos los sectores, claro, en mantener su discurso en la agenda. ¿Cada día más las redes sociales marcan el debate nacional? Yo creo que sí, sobre todo porque han sustituido la antigua visión del reportero que sale a buscar la noticia. La noticia le llega al reportero a su celular, y eso en todo el mundo es así. Y si tú te fijas, por ejemplo, declaraciones de reporteros pueden cambiar el rumbo de temas públicos. En segundos tú puedes cambiar la realidad y los esquemas de competencia de esa realidad a través de 140 caracteres. Se dice que Twitter es el pulso del planeta, o sea, que lo que se está debatiendo en Twitter tiene un nivel de relevancia. ¿Tú crees que en el país el debate de Twitter ha logrado algo en la agenda pública?
Por ejemplo, en el ejemplo que pusiste de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿qué logro significativo, más allá de lo del 4%, que no necesariamente fue por Twitter, sino que también salió de Twitter, pero qué tú crees que está poniendo temas en la agenda pública el Twitter? Yo creo que el Twitter es un espacio en el que ya la mayoría de los actores públicos tradicionales se han dado cuenta y están todos adentro. Es un espacio que sirve bastante para instalar agendas. Primero por su rapidez, por su cercanía, pero también sobre todo porque el tipo de público que utiliza Twitter es muy relacionado con los temas públicos. Entonces yo creo que sí, que tienen una gran influencia. No quiere decir que defina la realidad ni nada por el estilo. Es un espacio más, un medio más, pero es un medio que al ser tan dinámico, su impacto es mucho mayor. O sea, como te digo, ha democratizado más la comunicación. Bueno, yo siempre cuento esta historia. O sea, yo tengo un estudiante que debate, le gusta mucho el debate, y de un momento a otro me lo encuentro en Twitter debatiendo con Ramón Tejada Holguín, por ejemplo, Ramón nuestro, un abrazo para mi amigo Ramón Tejada, que es una persona que como sociólogo, todavía no era funcionario, como sociólogo es muy reconocido, y él estaba debatiendo cuestiones de las que ni siquiera sabía, pero él ni siquiera sabía quién era Ramón Tejada Holguín. Entonces por eso digo que ha horizontalizado las comunicaciones, y eso tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Recientemente la cuenta de la Presidencia de la República fue la segunda cuenta más activa del mundo. ¿Tú crees que ha cambiado el estilo de comunicación del presidente Danilo Medina? ¿Se ha cambiado la comunicación gubernamental después de Danilo? Bueno, yo creo que en materia del uso de redes sociales y del aprovechamiento de la tecnología, yo creo que ha habido un paso de avance en ese sentido. Pero ya la comunicación de fondo de por sí es distinta. O sea, las visiones de comunicación del gobierno anterior y de este son muy distanciadas. ¿Cómo tú evalúas en materia de comunicación la gestión de Danilo Medina? Bueno, particularmente yo entiendo que la comunicación de Danilo Medina es efectiva, pero la comunicación del gobierno de Danilo Medina no lo es en el mismo sentido, por una razón específica, y es que la comunicación del gobierno viene siendo arrastrada por Danilo Medina, y eso convierte al gobierno en un actor muy vulnerable en un futuro en el cual la luna de miel de Danilo Medina se haya acabado. Entonces los objetivos de la comunicación del gobierno deben de ir de la mano con el plan de comunicación del presidente como tal. Yo lo que creo es que el gobierno no debe estar arrastrado por la comunicación de Medina. Yo creo que el gobierno debe tener una política de comunicación clara, definida, en virtud de sus objetivos como gobierno, crear un relato, un mito de gobierno que le diga a la ciudadanía: yo estoy trabajando por estas cosas, y cuando yo lleve a cabo una acción o ejecute X cosa, por ejemplo una política impopular que todos los gobiernos tienen la necesidad de llevarla a cabo en algún momento de su trayectoria, cuando yo hago eso, esté justificado en ese marco de comunicación, y yo no le puedo decir a la gente: no, yo estoy tomando esta medida y ahora debarátenme porque yo voy a poner el pecho porque yo soy el gobierno y mi nombre es Danilo Medina. Sin embargo, uno siente que sí, que se ha construido una historia. Por ejemplo, cuando uno piensa en el gobierno de Danilo Medina, uno piensa en cuidar a la gente, uno piensa en la gente. Eso es parte como de lo que se quiere del podría verse de ese modo, pero yo pienso más en un gobierno comprometido con temas de agenda, ¿no? Yo también lo relacionaría con el gobierno, por ejemplo, de las pequeñas buenas cosas. Para mí ese sería el título con el que yo, si tendría que escribir un libro sobre la comunicación gubernamental, lo escribiría hasta con ese título. Sin embargo, eso no define un curso de agendas específicas con la cual el gobierno se compromete. El gobierno está un poco cayéndole atrás al presidente de la República, y eso se muestra, bueno, es muy efectivo el nuevo estilo del presidente, diferenciado, fresco, pero bien valorado, pero a la hora de la hora, cuando lleguen los problemas, cuando lleguen los rigurosos que van a llegar, cuando llegue el camino espinoso con cristales, entonces Danilo Medina su imagen va a arrastrar a la imagen del gobierno, y eso es muy negativo. En la actualidad se habla mucho sobre las marcas emocionales o los famosos love marks. ¿Tú crees que esa filosofía puede ser aplicada a nivel gubernamental y ya
extrapolamos ya el tema, o sea, no tan solo con el gobierno dominicano, sino cualquier gobierno del mundo, y si se pueden identificar factores de esta tendencia que haga este gobierno o cualquier otro a nivel de Latinoamérica, por ejemplo. Sí, sin duda, o sea, cuando tú hablas de la construcción, bueno, de la comunicación política en general, hoy se habla muchísimo más de las emociones que de las razones. Y es por una razón sencilla: el ser humano ha demostrado que no es el ser racional que nosotros creíamos que era en el siglo XVIII. Y es claro eso, o sea, nosotros o sea, somos racionales, tenemos acceso a la racionalidad, pero no somos personas que nos movemos únicamente por la razón. Entonces, las emociones juegan un papel fundamental en materia de comunicación para los consumos, pero también para mover a la gente a hacer cosas, a construir cosas, a llevar a cabo y a caerle atrás agenda, por decirlo de algún modo. Entonces, el gobierno de Obama es el mejor ejemplo desde su campaña, o sea, desde la comunicación política hasta la comunicación gubernamental. Ha sido un gobierno que ha abrazado siempre el manejo de convertir razones en emociones, que lógicamente viene de los grandes teóricos demócratas en materia de comunicación, como lo es el George Lakoff, que habla mucho del tema de las emociones. En América Latina podemos ver como Cristina Fernández de Kirchner, o viuda Kirchner, sí, que ahora está convaleciente, ha manejado muy bien el tema de las emociones, tanto así que la mayoría de las críticas a la hora de verse en las urnas no tienen el efecto que se espera. O sea, que se maneja en tiene un los gobierno medios, que está enfrentado por la oposición, por corrupción, por mal manejo de cuestiones públicas, por autoritarismo, muchísimos elementos, pero al estar comunicando todo el tiempo de hacer una maqueta de construcción de un edificio. Ellos tienen, por ejemplo, una escena tienen una piscina enorme, un tanque, así que no te vas a arriesgar a meter actores al mar. Obviamente hay un par de problemas en el mar, como que no es compatible con los seres humanos. Sí. Y tú si tienes, por ejemplo, un actor de primera línea, él no va a aceptar, ni tú vas a aceptar que se te muera, aunque sea buena publicidad para la película. Pero tiene sus cosas buenas. Yo te hice una respuesta personal de lo que a mí me gusta. Como director, de lo que él prefiere. Y de lo que tú quieres hacer, porque tú eliges. O de lo que él hace. O sea, por ejemplo, no todos los directores se dicen, bueno, yo quiero irme por la acción. Pero es una decisión algo como muy personal de cada uno de ustedes, elegir en qué rama, o sea, qué quiere transmitir al público. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué te marcó a ti para decir qué tú quieres transmitir en una película? Primero Fran, yo No, de tú. Bueno, mira, cada director es un mundo, a fin de cuentas. O sea, lo que hace Fran no tiene que ver absolutamente nada con lo que ni yo hago ni me interesa. O sea, cada uno tiene como sus ideas de qué quiere contar, porque el cine, o sea, eso de ser director de cine, aunque mucha gente lo hace porque es un trabajo o porque le interesa, no sé, andar un carro descapotable, es algo que te surge una idea de querer contar algo. O sea, si tú ves los trabajos que yo he hecho, tienen una línea narrativa que va casi siempre a lo mismo, independientemente de que el género cambie y eso, me sale ser un político, no es que me gusta. Si fuera por mí, yo haría un cine un poquito más divertido.